Hola, muy buenas noches, bienvenidos amigos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video, yo soy el profe Javi y el día de hoy te voy a compartir y vamos a conversar sobre un trastorno muy común que se presenta en el aprendizaje, en los niños y en los jóvenes también. Y este es la dislexia, claro que sí, la dislexia. Pero ustedes se preguntarán qué es ese trastorno, qué características tiene, qué dificultades se presenta académicamente y emocionalmente, em, qué consejos usted como docente puede trabajar con esos niños que tienen ese trastorno. Pues todas esas preguntas serán respondidas en este video. Así que comenzamos. Bien, también en este pequeño video vamos a tener la presencia de mi amiga, la psicóloga educativa Camila Vélez, que ella nos va a orientar un poquito más de este trastorno, ¿no? Y comentarnos el caso también de un estudiante que ella trabajó con este problema de la dislexia. Entonces, vamos a dar la bienvenida a Cami. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, Javi. Muchas gracias por la entrevista, por ampliar el conocimiento de tus guaguas para que tus guaguas y tanto tus papitos también sepan lo que es la dislexia, que en realidad es un trastorno del aprendizaje, ¿no? Entonces, ba- ampliamente les voy a dar un concepto muy general de esto, que es, la dislexia básicamente es un trastorno del aprendizaje que consiste en la dificultad para aprender a leer. Esta es más bien, se debe a algunas cosas, entre ellas unas diferencias medio individuales entre ciertas partes del cerebro, Ujú. ¿ya? Ciertas partes del cerebro que entre ellas es el área de Wernicke y el área de Broca, que son las encargadas de tanto el área del habla como de la escritura y el lenguaje, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente son diferencias individuales entre estas dos áreas en las que no se entienden estas dos y por eso llega la dislexia. Exactamente. Antes pensaba, yo creo que en todo este trastornos se pensaba antes que antiguamente era un trastorno mental y que ya no tenía cura y que la persona estaba enferma. Pero como tú dijiste, pues ya después de los descubrimientos de bases neurológicas, pues se da cuenta de que es un trastorno ya del aprendizaje, que si hay ayuda para eso, ¿no? Entonces muchos de los padres, pues a veces desconocemos eso, o los docentes también ignoran eso, entonces, y solamente saben bueno, dicen, tienen problemas y a veces no saben cómo actuar. Entonces, muy, muy claro eso. Los primeros en darse cuenta cuando un niño empieza la edad escolar son los maestros. Ujú. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque hay muchos niños que les cuesta mucho hablar. Algunos dicen, ay, es que son guaguayados, son mimados, son esto, son el otro, pero les cuesta demasiado. Hay algunos niños que empiezan a gaguear. Esos son los primeros síntomas en los pequeños, o sea, en los más pequeñitos. Ujú. En los que ya van creciendo, ya van más o menos en segundo, tercero de básica, les cuesta mucho aprender a leer, muchísimo. Entonces, uno siempre dice, no, es que a mi hijo no le gusta la lectura, es que mi hijo es vago, es que mi hijo es esto. No es eso, sino es que a los niños les cuesta, de verdad les cuesta. Eh, Empiezan a confundir las letras, As- confunden la letra, la B con la D, la S con la C, la B grande con la B pequeña, empiezan a confundir las letras. letras. Igual Ujú. al momento de leer, ponte tú en una lectura, pusiste lasaña. El niño no te dice lasaña, te dice hazaña. Exacto. O pusiste hazaña y te dice lasaña. Confunde las letras, sustituye las palabras por palabras que él conoce. Sí, conoce. Ajá. Esos son los principales síntomas que tú puedes identificar como maestro. ¿Ya? Ujú. Otra cosa, no solo como maestro de lenguaje uno se puede dar cuenta, también como maestro de matemáticas, que uno se da cuenta que el 5 no le hace como es, le hace el revés. Entonces, son estas confusiones tanto en los números como en las letras, ¿ya? Eso. Eso te podría decir. Ujú. También al rato de aprender palabras, aprende a un ritmo más lento, tiene problemas para recordar los nombres, los colores, incluso pueden llegar a tener dificultad para aprender canciones o jugar a los juegos de rimas que muchas veces se hacen en la escuela, ¿no? Ujú. Siempre se utilizan los jueguitos y todo, entonces tienen esa dificultad. Uh -huh. Exactamente. Y bueno, Cami, entonces para ya poco ir cerrando nuestra entrevista, eh, tal vez algún caso de algún niño que has tenido y qué consejos les darías a los padres
y docentes y jóvenes que están estudiando para ser docentes también en cómo trabajar en estos trastornos del aprendizaje? Bueno, estos trastornos del aprendizaje, te comento, sí tuve un niño hace más o menos un año, Ujú, por cuestiones de ética, o le vamos a poner Pablito. claro. Entonces, este guagua sí vino derivado obviamente de la profesora. Justamente como te digo, los profesores son los primeros en los que se dan cuenta. Entonces la profe vino al DS, me dijo, ¿sabe qué, Cami, ayúdeme? Porque este guagua, o sea, confunde letras, no puede leer, y, o sea, era un guagua más o menos de ya unos 7 años, 6, 7 años, ¿ya? Sí, En los que ya los guaguas ya están leyendo sílabas, ya palabras, mamá, claro, papá, claro. la típica que es mi mamá me mima. Ujú, Entonces ya estaban en ese proceso de entrar a la lectoescritura. figurativo, claro. Y la verdad, o sea, no era una dislexia grave, no Ujú, era grave, pero tenía dificultades, incluso para aprender palabras nuevas. ujú, Después empecé a utilizar con los papitos audiolibros. ya, ¿Qué quiere decir? Eran cuentos. excelente. Cuentos, yo les decía a los papitos, les mandaba, ¿no? Por WhatsApp el link, ¿sabe qué? Quiero que hoy día le ponga este cuento, yo que sé, de la Caperucita Roja, a mi guagua, a Pablito. Ya, Entonces, al siguiente día venía y yo, y Pablito, ¿escuchaste el cuento? Que no sé qué, sí, sí, profe, que no sé qué. A ver, ¿qué aprendiste del cuento? ¿Qué palabra nueva te acuerdas del cuento? Entonces, yo anotando todas las palabras nuevas. ujú, Con respecto a lo que es la confusión de letras. Él confundía mucho lo que es la B con la D. ok, claro, lo típico. Siempre Ajá, confundía. lo típico, Y ¿no? ahí la mayoría de niños siempre van por esa confusión, Función, claro. porque son similares, ¿no? Son letras similares, Claro, ujú, solo que de distinto lado, como digo yo. ya, la grafía, ajá. Entonces, em, yo con él trabajé mucho en lo que es visual. Ya, Entonces, siempre hay las letritas en el internet, ¿no? En Google. ujú, Google hace maravillas, entonces siempre hay las letritas animadas, animadas, en ajá. las que ahí le saqué una letrita B, que era una mamá embarazada, la D, que era como en forma de dado, así, y le fui diciendo, y fuimos haciendo más gráficos. Entonces, siempre con estos guaguas es bueno trabajar, si bien él aprende, pero siempre es mejor aprender por oído o por vista. Por vista, Ya, exactamente. siempre es mejor, Ujú. tanto por oído o por vista. Excelente, excelente, ¿no es cierto? Entonces, así es, amigos, como pudieron escuchar, a Cami, pues es importantísimo trabajar desde temprana edad, ¿sí? La lectoescritura, la visión, la audición, y como docente, ¿no? Como docente, padre de familia, se puede trabajar esto. Ahorita el internet, como nos dijo Cami, pues hace maravillas. Podemos trabajar la lectoescritura y con dibujos, que es lo más importante, porque así de esa manera pueden ellos aprender y tomar esos consejos, ¿no? Y ya recapitulando todo esto, pues recuerden, la dislexia no es un problema mental, sino un trastorno que se puede trabajar, se puede ayudar gracias a los profesionales de la educación, como son los psicólogos educativos y también el docente, que también es el primero, como nos dijo Cami, en detectar este trastorno. Así que, querido amigo, si tú eres docente, padre de familia, te invito a que sigas adelante, no te rindas. Ser docente es un trabajo muy difícil, pero a la vez hermoso, y que estos problemas que se presentan, pues no sea un reto para ti, sino un aprendizaje para que el niño también se motive y sea parte del grupo y haya ese inclusión y ese aprendizaje total. ¿Sí que Cami? Así es. Así es. Entonces, de esta manera, amigos, cerramos esta entrevista con Cami. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Javi. Gracias por, como te dije al principio, compartir el conocimiento con todos tanto los papitos de tus estudiantes, como los guaguas, como tus colegas. Es muy importante estar informado, porque si uno no está informado, podemos dejar pasar muchísimas cosas, incluso más graves que un trastorno del aprendizaje, que igual es grave si es que no se trata. Exactamente. Ujú. Listo, amigos. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.